grabando, hermano? Ya empezamos. Hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Amén. Estamos en un nuevo video aquí con mi hermano Bernabé, hijo de Consolación, y el hermano Daniel, su servidor. Me puede decir Teo, pero no porque sea Dios yo, no porque para hacerlo más cortito, ¿no? este, es un placer estar aquí con ustedes, hermanos, y a mi querida audiencia. Antes que todo, pues con Bernabé y también con el hermano, eh, queremos darle las gracias porque gracias a ustedes el video del padre Luis Toro ya sobrepasó más de las 1000 visitas en el canal de Bernabé. Y el otro video que hicimos juntos con respecto al cristianismo también ya va por más de las 500. Y pues pudiéramos decir pues qué relevancia tiene eso, ¿verdad? Pero la verdad es de que pues para nosotros significa mucho, para Bernabé y para mis otros dos, para mi otro hermano. ¿Por qué? Porque los suscriptores que nosotros tenemos son muy poquitos. Cuando hicimos esos videos, nuestros suscriptores son muy pocos. Y pues en realidad pues toda la gloria que sea para el Señor, porque los han estado compartiendo y esto es para que se pueda instruir toda persona que apenas está llegando a los caminos del Señor. Y pues prácticamente hoy estamos haciendo un video porque hemos estado intercambiando pensamientos con un testigo de Jehová que se llama José López. Entonces él nos hace el reto de venir y nos dice que si solo chequeáramos los interlineales nos saliéramos de la oscuridad. Entonces para eso estamos aquí y pues hoy vamos a mostrarle a José que nosotros como cristianos no tenemos miedo. No sé, ustedes hermanos, te saludo allá a hermano Bernabé, allá se me olvidó dónde es que estás ahorita, hermano. Y ahora cada vez estoy más cerca tuyo, te estoy respirando al oído, hermano. Estoy acá en San Francisco, así que Se me olvidó en San cualquier Francisco. momento embarco ahí cerca de tu casa, así que teneme algo preparado ahí. Así que bueno, hermano, saludos acá desde Argentina. Les mando un saludo, bueno, agradecido estoy por compartir este video con ustedes. Bueno, eh, decirle a este testigo de Jehová, José López, que ha estado ahí haciendo un par de comentarios, que nosotros no tenemos ningún problema de mostrar nuestra literatura, las interlineales, primero porque tienen nombre de autores, y segundo es que no tenemos problema de exponerlos y para que él mismo se dé cuenta de que él nos dice que si viéramos nuestros interlineales nos daríamos cuenta de que como él dice que estamos en la oscuridad, pero bueno, ahora lo vamos a mostrar para ver si realmente es así. Así es, yo también, mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Eh, Honrado de estar aquí nuevamente en compañía de ustedes y también en compañía de la audiencia para poder disfrutar de este contenido, de esta enseñanza que es tanto para ustedes como también para nosotros. Y especialmente para esta persona, para este eh, eh, testigo de Digo, Jehová, José López, planteó un desafío y bueno, después cambió un poco el tema, se desvió un poco de este tema del desafío, pero nosotros cuando se nos plantea un desafío lo aceptamos porque estamos seguros de que vamos con la verdad. Amén. Y yes, esperamos amén. que con este tema que ahora vamos a analizar le quede perfectamente claro a él que al hablar de interlineales y al compararlas con la traducción del Nuevo Mundo, que es la que usan ellos, los testigos de Jehová, van a darse cuenta, especialmente los nuevos, los estudiantes y los testigos de Jehová nuevos, cuál es la verdad con respecto a la traducción del Nuevo Mundo y por ende también con respecto a la organización que José López representa. Gracias, hermano. Y pues antes de que empecemos, lo que vamos a hacer un recorrido ahorita vamos a observar ahorita estamos en la página oficial de los Testigos de Jehová y vamos a observar Juan 1:1 y vamos a hacer algunas observaciones. Y ante todo, pues dándole gracias a Dios porque hoy en día, pues Él nos da las herramientas. Sin Él, pues todo esto no fuera posible. Las computadoras, las cámaras,
El hermano Bernabé por allá que tiene un micrófono nuevo, lo está presumiendo, no, no es cierto. Pero en realidad pues todo esto pues para la honra y gloria de nuestro Señor que dio su vida por nosotros, ¿no? Amén. Entonces, vamos a empezar que en la traducción del Nuevo Mundo el problema ocurre en la última cláusula. Bueno, cláusula se le dice a la última sección del versículo 1, que viniera siendo Exacto. esto de aquí. Entonces dice, en el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios, hasta ahí vamos bien, todas las traducciones. El problema es esto que está aquí. La Y tercera la cláusula. palabra era un Dios. Entonces ya en su traducción en español ya nos están mostrando de que ellos lo traducen como un Dios y luego lo ponen con D pequeña, que también no vamos a comentar. Pero pues aquí está la versión en inglés de ellos. Y aquí también dice, eso representa lo que viene siendo uno, aquí en inglés. Uno, un Dios. Entonces podemos ver que la versión en inglés y español también están igual. Y la G, que viene siendo la D, o sea que dice, and the word was God. O sea, y la palabra era un Dios. También la tienen con G pequeña, porque si miramos aquí, la tienen con G grande refiriéndose al Padre. Pero aquí es donde empieza la refutación nuestra. ¿Por qué? Porque en su mismo interlineal no existe la palabra la A, como ya la vimos aquí en el otro de español. Esta A que vemos aquí, si la observa muy detenidamente, amigos testigos de Jehová, pueden darse cuenta que no está ni en el interlineal de palabra por palabra en inglés. Eso está disponible en la página de los testigos de Jehová. Y podemos ver que en esta sección de aquí no está la letra A. O sea, el interlineal de ellos ya está en conflicto con la traducción al inglés. Más allá de eso, entonces aquí es donde vamos a empezar a traer otros interlineales para ver si el interlineal de ellos está de acuerdo con ellos mismos o con la fe cristiana. Entonces aquí traemos a Tischendorf, que lo aportó el hermano Bernabé, y como podemos observar aquí dice en principio estaba siendo la palabra y la palabra estaba siendo hacia el Dios y Dios estaba siendo la palabra. Entonces observamos que Tischendorf, ¿por qué lo mencionamos? Porque hace algún tiempo pues había un testigo de Jehová que defendía mucho las creencias de ellos y usaba mucho Tischendorf. Y cuando se topó con Tischendorf en Juan 1.1 trató de supuestamente explicar de que Tischendorf se equivocó aquí, pero pues utilizaba Tischendorf cuando le convenía nada más. Y aquí pues también tenemos el Vicentino, el interlineal Vicentino, que está disponible en internet también. O sea, si ahora queremos estar en la oscuridad es porque nosotros lo deseamos así, porque las herramientas, todo esto que estamos mostrando ahorita está disponible para cualquier persona. Ahora, después de esto vamos a mostrar otros 5 interlineales más, pero aquí vamos a empezar a hacer algunas observaciones. Entonces, hermano, ¿quién quiere empezar con eso? Porque aquí tenemos dos cosas, ¿verdad? Tenemos el término un Dios, que cualquiera puede comentar, y la otra cuestión que la D pequeña. Yo quería comentar, hermano, que en el griego, por ejemplo, ellos le ponen la D pequeña o la D grande, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que en el griego la mayúscula o la minúscula no existe. Entonces, ellos le ponen la D pequeña para tratar de decir o argumentar que Jesús es un Dios menor. Y además le ponen, como ya dijiste muy bien, vos, hermano, le agregan la palabra Dios.
Entonces eso lo tiene que tener en cuenta José López, que sea de pequeño o de grande, en el griego no existe. Pero yo que me quiero detener acá, ya que estamos acá, agregar un punto rapidito. Lo que pensaba el autor de este evangelio, que es Juan, trayéndonos al verbo a la eternidad, porque si notamos, nosotros estamos viendo ahora la tercera cláusula, que es el problema que tienen los testigos de Jehová, y que nosotros no tenemos problema, y vamos a ver por qué es lo que nos quería decir el autor acá en Juan 1.1. Porque cuando dice aquí sí voy a ir un poquito más adelante, cuando dice, en el principio la palabra existía, como dice ahí en la Biblia los testigos de Jehová, el autor, Juan, nos quiere demostrar, porque acá tenemos que tener en cuenta que nos está hablando del logos, como el tema principal del logos. Entonces acá el autor, cuando dice la palabra existía, nos está demostrando que la eternidad del logos, que ya el logos existía. Cuando en la segunda cláusula nos dice la palabra estaba con Dios, nos está mostrando la comunión del logo con Dios. Y tercero, cuando dice la palabra era Dios, nos está mostrando el autor Juan su divinidad como el logo. O sea, eso es lo que al testigo de Jehová le cuesta entender, y no entiende lo que el autor nos quiere demostrar ahí, porque el agente principal es el logos, y ahí nos muestra, primero, su eternidad, segundo, su comunión con el Padre, y tercero, su divinidad. Eso es lo que yo le quería aportar, hermanos, para que José López se dé cuenta de lo que el autor quería. Y fijémonos, para terminar, y ya le doy la palabra a mi hermano Denis. Y fíjense lo que el autor nos quiere decir y vamos un poquito más allá cuando nos dice que todas las cosas por él fueron hechas. Y ahí nos está diciendo, él está queriendo atribuir al Logos los atributos que tiene Dios. Fíjense, y todas las cosas por él fueron hechas, y le está demostrando, nos está diciendo el atributo que tiene el Logos, de creador. Exacto. Entonces, el hermano Bernabé a lo que se refiere cuando hablamos de las cláusulas es desde que por lo menos dice en el principio existía el verbo. Esa es la primera cláusula. Y luego la segunda es y el verbo estaba con Dios. Esa es la segunda cláusula. Y la tercera cláusula es y el verbo era Dios. Eso es lo que se refería el hermano Bernabé. Y aquí pues, ¿sí lo ven, hermanos? ¿Sí? Sí lo ven. Esta es la Biblia de las Américas. Sí lo vemos. Okay, sí lo vemos. Ok, se lo vamos a dejar ahí un poquito ahí a la audiencia para que os puedan entender también cuando hablamos de términos de cláusulas. Sabemos que por ahí pues podemos tener a alguien nuevo que apenas está empezando a ir a la iglesia, y esas palabras desde empieza él, y dónde está la palabra cláusula en la Biblia. Entonces, para que tenga un poquito más de entendimiento, entonces ya empezamos a notar de que su propio interlineal los está refutando, de que no dice un Dios en inglés, sino Dios. Ahora el hermano Bernabé comentó con respecto a la letra D, que en el griego no existe eso. Pero hermano, yo el otro día escuché que usted dijo algo con respecto a la última cláusula, que es un Dios, con D pequeñita, y dijo algo muy interesante. Sí, bueno, yo lo que quería destacar, mis hermanos, es con relación a esta frase que los testigos de Jehová arman en Juan 1.1 cuando dicen la palabra era un Dios. Yo quiero llevar a pensar un momento a José López y a todos los testigos de Jehová que puedan estar viendo este canal en un tema muy importante. En Isaías, el capítulo 43, versículo 10, leemos lo siguiente: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. En este texto dice, no fue formado Dios, lo utiliza precisamente a la minúscula, ni lo será después de mí. Entonces, cuando la traducción del Nuevo Mundo dice, y la palabra era un Dios, pone minúscula, implica que Jesús
es un Dios menor. Así lo ven los testigos de Jehová, que Jesús es un Dios menor. Pero al ser un Dios menor, pregunta, ¿es un Dios verdadero o un Dios falso? ¿Cómo lo definen ustedes, audiencia, testigos de Jehová? En este texto, en Juan 1:1, la palabra, es decir, Jesús, el Logos, el Verbo, ¿es un Dios falso o un Dios verdadero? ¿Qué es lo que dicen ustedes? Acá el texto de Isaías 43:10 es claro, dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en el fondo Juan 1:1? Debería llevar, de acuerdo a esto, el artículo un Dios. Si lo analizamos bien teológicamente, no debería llevar ese artículo. Lo que el texto está diciendo en el idioma griego original es que la palabra, el verbo, el logos, Jesús, es Dios. Eso es lo que está diciendo. No que es un ser divino o con cualidad divina, o que es un Dios menor, porque de lo contrario ustedes se enfrentan a este problema teológico, decidir si Jesús es un Dios falso o un Dios verdadero. Ahí les dejo ese pensamiento a la audiencia de los testigos de Jehová para que lo mediten, lo mastiquen y puedan llegar a una conclusión correcta. Claro, ¿algo más que agregar, bro? No, yo solamente quería agregar ahí que y una pregunta más para que nada para la audiencia y se la puedo trasladar ahí al hermano. Es una pregunta que siempre me hace ruido y viene a mencionar lo que José López nos quería mostrar a nosotros, que si nosotros leyéramos las interlineales o todas nos daríamos cuenta de que estamos en la oscuridad. Pero yo le vuelvo a trasladar la pregunta a José López y le diría, como testigo de Jehová, pero ahora también que la tome acá el hermano. ¿Qué pensaba él? Como recordemos que el hermano Denis fue ex testigo de Jehová por 45 años. ¿Qué pensaba él cuando estaba dentro de la organización? Y, por ejemplo, cuando le decían los líderes, ¿no?, que los autores de la nueva traducción del Nuevo Mundo no se registraban en la Biblia por humildad. Y a mí siempre me hizo ruido eso, porque nosotros, por ejemplo, cuando tenemos nuestras traducciones, hemos mostrado tenemos la NBI, la Biblia de las Américas, Reina Valera y demás, la Vulgata, todos tienen sus eruditos, ¿no? Entonces, ¿qué se le pasaba por la cabeza ahí al hermano? Y también para que un testigo de Jehová lo pueda recoger a esto que está viviendo ahora dentro de la organización. ¿Y por qué? Porque me diga un poquito, hermano, ¿qué se le pasaba por la cabeza cuando le decía esto a sus líderes, ¿no? De que los autores no estaban ahí por humildad. Y la verdad que eso a mí me causa un poco en realidad no es inentendible, me causa un poco de risa no saber los autores por humildad. Sí, gracias mis hermanos y gracias a la audiencia por entender el hecho de que estoy quizás en mi lugar de trabajo, pero en este tema que planteaba, me preguntaba el hermano Bernabé, es importante responder porque, claro, la organización dice, y en su traducción del Nuevo Mundo, en la parte de atrás me parece mucho también lo explica, que ellos como una forma de humildad, ellos no incluyen el nombre de los autores, de los traductores de la Biblia, de quienes tradujeron la traducción del Nuevo Mundo, por un tema de humildad, para darle la gloria y la honra a Jehová, según lo que dicen ellos. Sin embargo, nosotros debemos ver el ejemplo de los escritores bíblicos. Hay algunos libros en los cuales no sabemos a ciencia cierta con 100% seguridad quiénes fueron los escritores, pero sí podemos llegar a saber quiénes fueron por deducción. Sin embargo, por ejemplo, vemos el caso de Pablo. Pablo, poniendo como ejemplo una de las cartas de Pablo a Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, él cuando escribió a Timoteo dijo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Entonces, él no dudó, ni tuvo temor
ni desconfianza en dar su nombre, porque él estaba siendo usado por Dios. Entonces, en este caso, los testigos de Jehová que tradujeron la traducción del Nuevo Mundo tampoco deberían tener temor de dar sus nombres, o la organización de exponer quiénes son los que tradujeron la traducción del Nuevo Mundo, porque también es un tema de humildad y también es dar la gloria a Dios por ello. Exacto. Así O sea, que ese es mi comentario. como para agregar ahí punto final sobre este tema de la humildad de los testigos de Jehová, yo le trasladé la pregunta, hermano, porque nunca entendí el punto de la humildad, porque nosotros sabemos como cristianos que la Biblia ya está escrita y fue inspirada por el Espíritu Santo, y ya está escrita, solo lo que tuvieron que hacer ellos es trasladarla y traducirla. O sea, no veo acá qué es lo que hicieron tan relevante como para que se quieran poner ese título de humildad de querer traducir una escritura, porque si nosotros vemos que todas las traducciones que tenemos diferentes autores, y el punto está en que, por ejemplo, si esos autores que tradujeron nuestras Biblias, tanto un montón de Biblias que tenemos, como dije, la Biblia de las Américas y demás, inclusive hasta, por ejemplo, a Daniel Wallace, de la Internacional de Daniel Wallace, que está vivo, si nosotros no concordamos en algo, él está vivo, inclusive nosotros se le puede hasta preguntar por qué quiso poner ahí y por qué escribió eso. Entonces, eso es lo que a mí me cuesta entender, y que los testigos de Jehová no entienden en el tema de la humildad, porque yo no veo humildad, o sea, no le encuentro sentido no poner el nombre ahí por humildad, ¿me entiendes? Exacto. Dios era algo de un requisito que el autor plasmara su nombre en sus escritos. Lo vemos con Isaías, Jeremías, todos nos dicen Exacto. quiénes escribieron y por qué lo escribieron. En el Nuevo Testamento no hubo excepción. Entonces, eso de que por humildad ya nadie te lo cree. Otra de las cosas también es de que si sacamos a la Septuaginta, que no sabemos quién la tradujo, bueno, sí es cierto, la Septuaginta no sabemos quién la tradujo, eran 70 hombres, por eso se llama Septuaginta, pero tanto el Señor Jesucristo como los apóstoles citaron a Septuaginta, y Jesús como divino, como Dios, como la segunda persona de la Trinidad que es, Él pone su sello de confianza en la Septuaginta. Tanto, y también Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo también es el autor de la Biblia, de las Escrituras, y al citar el Antiguo Testamento, muchas referencias del Antiguo Testamento desde la Septuaginta, nos da a entender de que podemos confiar en la Septuaginta. Ahora, eso no existe en la traducción del Nuevo Mundo. Ahora, vamos a hacer un repaso de lo que estamos tratando de argumentar en este video, y después vamos a seguir comentando. Entonces, venimos comentando que en español, en Juan 1:1 dice un Dios. En inglés está igual, dice "And the word was a God", un Dios, con G pequeña, con D pequeña. Ya dijimos que en su interlineal no existe esto, de que un Dios, aquí lo puede ver, aquí está metida después, incluso está al revés, pero no miramos la letra A por ningún lado en esta sección. Ya chequeamos Tischendol está de nuestro lado, y el Vicentino ahí se los dejamos para que los pueda observar. Ahora lo que vamos a hacer, vamos una vez más a traer a la Biblia de las Américas, y déjenme desconecto esto y le ponemos el griego. Ya nos quedan 10 minutos nada más, dice por ahí lo de Zoom. Entonces, por aquí miramos de que la Biblia de las Américas aquí puede comparar palabra con palabra, y dice que el verbo era Dios. Este es Francisco La Cueva, y también nos dice que el verbo y Dios era la palabra, o sea, está de acuerdo con nosotros. Aquí tenemos al Nesolalan, el Newberry, aquí tenemos hasta la Vulgata está con nosotros. Ahí discúlpenme que me tardé en ir a traer la Vulgata. Yo sí ahí se las muestro para que no digan que no la mostré. Entonces tenemos la Vulgata, este otro son 3, 4, y el de Francisco La Cueva
5 interlineales, más el Vicentino, el Tischendorf y su propio interlineal de ellos, nos están diciendo que la traducción debería de ser Dios, que el verbo era Dios. Entonces, aquí lo que me gustaría comentar, hermanos, es de que si podemos observar aquí, también donde dice en el principio, no hay un artículo en la palabra él. Ahí no hay un artículo como lo quieren enfatizar ellos, que cuando dicen que el Dios que tiene el artículo, que por eso es el Dios todopoderoso, pero aquí entre la palabra principio, la palabra él, nomás quiero compartir que pues yo he estado, al igual que Bernabé, estudiando un poco de griego, y lo que hemos estado observando, Bernabé por un lado y yo por otro, es de que muchas veces a la hora de traducir tenemos que usar, tenemos que más o menos, por así decirlo, insertar, por ejemplo en este caso él, porque si no la traducción no tuviera sentido, pero siempre y cuando no altere el significado del texto. Entonces por ahí no sé qué más quieren agregar, hermanos, pero aquí pues podemos ver que esto de aquí no tiene artículo, como dijo Bernabé, que no hay diferencia entre aquí donde dice Dios refiriéndose al Padre, aquí es Theon y aquí es Theos. Entonces no hay ninguna diferencia. ¿Y para qué mostrar los otros 5 interlineales si todos van a decir lo mismo? Yo solamente volver a leer, para dejarle la palabra final al hermano, le quiero volver a trasladar una pregunta que yo me hacía cuando leía y cuando visitaba a los testigos de Jehová. Y por ahí he hablado con varios. Por ejemplo, cuando yo leía Juan 14:1, que dice, creed en Dios, creed también en mí. En la traducción del Nuevo Mundo dice, ejerzan fe en Dios y ejerzan fe en mí. Son palabras propias de Jesús. Fíjese, entonces esto es lo que yo le quiero volver a trasladar al hermano. Y al testigo de Jehová que está viendo, porque siempre yo he hecho esta pregunta a muchos testigos de Jehová, porque, un ejemplo, nosotros como humanos podemos ejercer fe, si por ejemplo, si yo quisiera viajar a verlo ahí a mi hermano Denis, me voy a Chile y me voy a un avión, me subo a un avión y yo voy a ejercer, o sea, yo tengo fe que el piloto sabe manejar ese avión y me va a llevar a tal lugar, ¿no? Eso, pero para ejercer fe, como lo muestra la Biblia, solo se puede ejercer fe en Dios, porque el único que nos puede salvar es Dios, lo dice la Biblia claramente, el único salvador es Dios. O sea, de la manera que debemos ejercer fe nosotros como cristianos, es solamente en Dios. Y eso es lo que digo, ¿cómo puede armonizar el testigo de Jehová cuando dice, crean en mí, creed en Dios, creed también en mí? Palabras del propio Jesús. Entonces, esa es la pregunta que yo le quiero hacer, hermano. ¿Cómo? Y le he hecho bastantes preguntas, una vez se la hice en un video a este testigo de Jehová que salía en las redes, que ahora no lo vemos, Franklin Enrique, que cómo se puede ejercer fe en Jesús para salvación sin caer en idolatría y en politeísmo, como siempre lo he dicho. Así que bueno, esa es la pregunta. ¿Cómo lo veía usted antes y cómo lo ve ahora, hermano? Bueno, la Biblia dice que nosotros tenemos que creer en Jesús. Felipe le preguntó al eunuco etíope si creía realmente, y él dijo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Los testigos de Jehová creen que Jesús es una criatura, un ser creado, y que ellos ponen su fe en el sacrificio de Jesús como pago de sus pecados y eso. Entonces, cuando la Biblia dice creed en Dios o ejercer fe en Dios y ejercer fe en mí, está hablando, por así decirlo, del sacrificio de Cristo, el sacrificio que pagó nuestros pecados. Ahora, un segundo lo tengo ahí, pero fíjese, hermano, porque la Biblia también dice que el único que puede, eso es lo que yo siempre le traslado, porque la Biblia también dice que el único que puede perdonar pecados es Dios. Y Jesús se atribuye que Él perdonó nuestros pecados. Entonces, en ese punto los testigos de Jehová no tendrían respuesta a eso. ¿Cómo lo pueden armonizar? ¿Me entiende, hermano?
Lo que pasa, mi hermano, y en esto quiero ser claro, el testigo de Jehová solamente se rige por lo que le enseña Ahí está. el esclavo fiel y discreto, entre comillas, esclavo fiel y discreto, el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Entonces, lo que ellos estudian es lo que el cuerpo gobernante entrega a través de sus publicaciones. Y más allá, ellos no analizan, no profundizan más, porque de lo contrario podría ser considerado como apostasía el hecho de que ellos estudien por su propia cuenta, quizás acudiendo a otras fuentes inclusive, o preguntando cosas más allá de lo que la organización ha explicado en sus publicaciones. Ellos generalmente tienden a decir que no hay que ir más allá de lo que está escrito. Entonces, no profundizan más allá. Ellos solamente se dejan llevar por lo que el cuerpo gobernante les enseña en sus publicaciones. Y en esto quiero hacer una reflexión para los testigos de Jehová. El cuerpo gobernante en algunas atalayas ha reconocido que el cuerpo gobernante no es inspirado, que los escritores de las publicaciones, sean la Atalaya o sus libros, no son inspirados, que la revista La Atalaya ni sus publicaciones son inspiradas. Sin embargo, el cuerpo gobernante hace un énfasis increíble en que los testigos de Jehová obedezcan ciegamente lo que el cuerpo gobernante enseña a través de sus publicaciones. Ellos se declaran ser la organización de Dios acá en la tierra, pero si no son inspirados, ¿cómo se puede confiar en una organización que no es inspirada por Dios, que sus publicaciones no son inspiradas, que su cuerpo gobernante no es inspirado, que aquellos que escriben no son inspirados, y si no son inspirados, no son guiados por el Espíritu Santo de Dios? Entonces, ¿cómo podemos poner la confianza en publicaciones que no son guiadas realmente, si uno lo ve objetivamente, no son guiadas por Jehová? Ok, yo para despedirme quisiera hacerle dos preguntas que fueran contundentes. Una, ¿alguna vez platicó con algún cristiano que lo dejó pensando, o sea, en su doctrina, como decir, él está bien, pero, y la segunda pregunta sería, ¿por qué se rehusó a creer lo que el cristiano le estaba diciendo, o sea, la interpretación del cristiano? Si alguna vez le sucedió y por qué se rehusó a creerlo. Sí, la verdad es que siempre cuando algún cristiano, llámese evangélico, hacía alguna pregunta que me dejaba como en jaque, normalmente lo que yo hacía era anotar la pregunta y le prometía volver a futuro. En algunas ocasiones volví, en otras ocasiones no volví porque no encontré la respuesta. Y en ese sentido, yo lo reconozco sinceramente porque así fue. Entonces, yo siempre me quedé con la idea de que el cuerpo gobernante tenía la razón y que todas las respuestas estaban en las publicaciones de la organización, ni siquiera en la Biblia, sino que en lo que la organización estaba entregando y enseñando. Confiaba ciegamente en esas enseñanzas. Entonces, por esa razón, siempre confié en eso, me cerré en eso y no veía nada más. Ah, o sea que sí endureció su corazón, hermano, a pesar de que sabía que el hermano cristiano estaba en la verdad, tenía razón. Así es, mi hermano. Híjole. Bueno, Exacto. pues yo ya no tengo nada más que agregar. Bueno, como pueden ver, pues vamos a tener un poquito de cortes en los videos porque no tenemos dinero para pagar Zoom, para que hacerle upgrade a Zoom. Entonces, lo que hacemos pues es editar, ¿no? Pegar los pedacitos, pero nos estamos tomando estos últimos minutos para despedirnos de ustedes. Gracias, hermanos, por haber estado aquí conmigo una vez más. Una vez más, suscríbase al canal de Bernabé Hijo de Consolación, Daniel Figueroa, su canal se llama La Verdad os hará libres. Denis Exacto. Figueroa. Denis Figueroa, Sí. perdón, Denis Figueroa. Y pues ahí en la pantalla, ¿sí se ve el texto ahí, hermanos, o no? Y se ve Sí, el sí, texto. sí. ¿Sí se ve? Ok, ahí se los dejo. Lo que hice fue que se los separé para que lo vea, que así debe ser traducido. Y espero que como testigo de Jehová reflexionen eso. Y muchísimas gracias, hermanos, por haber estado aquí una vez más conmigo.
Así es, hermano. Bueno, yo también me despido. Agradecidos por poder compartir este video junto a ustedes, mis hermanos. Bueno, y animar a cualquier testigo de Jehová que deje sus comentarios aquí. Y si quiere participar en el próximo video, como ya habíamos hecho mención, lo puede hacer. Testigo de Jehová principalmente, o si algún católico quiere hablar sobre el tema de salvación y demás, lo puede hacer. Este espacio es amplio para todos. Así que bueno, me despido. Un placer y que Dios me los bendiga, hermanos. Gracias. Amén. Bueno, también me despido, siempre haciendo un alcance que, aunque en algún momento endurecí mi corazón, mi amor por la verdad y mi amor por Dios pudo más. Y finalmente comencé a investigar las Escrituras en forma imparcial, pensando yo con mi propia mente y no con la mente de otros. Y finalmente Cristo me libertó de las cadenas del engaño y la mentira, porque eso es para mí. Entonces, en esto siempre hay que ser honesto, humilde, pero con Dios. También con los hombres, pero principalmente con Dios. Y Él, mediante su Espíritu Santo, hará el resto. Así que me despido de ustedes, mis hermanos, también de la audiencia, esperando que si algún testigo de Jehová o católico quiere participar en alguno de estos capítulos, lo puede hacer con absoluta libertad. Sencillamente habla con nuestros hermanos y lo incorporamos a un próximo video. Bendiciones, Dios les bendiga. Gracias, hermano, y pues espero que le haya ayudado. Ahí le dejamos el material. Si gusta, le podemos mandar todo este material para que lo examine detalladamente, despacio, que lo vaya observando, que todos los interlineales están del lado de la fe cristiana. Entonces nos despedimos y realmente nosotros pues pudiéramos pasar aquí toda la tarde, pero creo que no les sería de edificación para nadie. Entonces terminamos con este tema. Queremos tocar el tema con los Bernabé y Denis con respecto si hay que hacer obras para la salvación o no hay que hacer obras. Entonces ese sería un tema en el que pueda estar, está invitado, y si quiere participar, pues venga, dé su opinión y yo le doy la mano, y me imagino que ustedes también, hermanos, que le van a dar un abrazo, y pues que Dios te bendiga, porque que no lo tomen como que va a ser debate, ni mucho menos, al contrario, va a ser una exposición de lo que nosotros creemos, y que si la salvación es mediante obras o no. Sí, porque aquí la cuestión se trata de armonizar la Biblia, porque Pablo no puede estar contradiciendo a Santiago, ni viceversa. Santiago puede estar contradiciendo lo que Pablo ya dijo, y mucho menos ninguno de los dos puede estar contradiciendo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debe de haber armonía en la Biblia, y pues ahí le dejamos la invitación y esperamos que todo este material les sirva, ¿ok? Y recuerde, no somos perros, no lo vamos a morder, así que no se preocupe por eso. El hermano se habrá ido a buscar la vulgata. Ah, no, volvió. ¿Encontró la vulgata, hermano? Sí, ahí la encontré. Y para la próxima, ya sabe, saque su Biblia. Ok, mis hermanos, nos estamos viendo. Chao, hermano. Chao.